vamos a hablar sobre el acuerdo entre la Secretaría de Educación y la ADE. La idea es explicar los alcances de este acuerdo, cómo llegamos a él y, por supuesto, estamos atentos a las preguntas que puedan tener producto de esta rueda de prensa. Entonces, le doy la palabra a la Secretaria de Educación, Isabel Segovia. Bueno, buenos días, bienvenidos. Como bien lo dijo María Juliana, pues la idea acá es hacer unas precisiones y aclaraciones sobre qué significa el acuerdo que firmó la Secretaría de Educación con la Asociación de Educadores de Bogotá el viernes pasado en la noche, al final de la noche. Quisiéramos pues, poder responder las preguntas que ustedes tengan alrededor de esto. Ya les entregamos a todos un ABC que explica, digamos, con preguntas y respuestas de qué se trata el acuerdo y pues cuáles son las expectativas de la Secretaría de Educación y de los niños de Bogotá alrededor de este acuerdo. El antecedente, doctora, cuando ustedes hablan, doctora Isabel, no sé si... Sí. Oye, ¿qué significa para ustedes ponerse de acuerdo en que no les van a descontar a los maestros? ¿Perdieron ustedes, ganaron los maestros o simplemente es un acuerdo que era necesario? Pues Manuelito, no, la verdad es que nosotros no nos hemos puesto de acuerdo que no les vamos a descontar. Lo que nos pusimos de acuerdo es que vamos a reintegrar los salarios que descontamos hasta este momento en aras de llegar a un acuerdo hacia el futuro. Entonces lo que hicimos es un borrón y cuenta nueva, pero si por alguna razón incumplimos este acuerdo o se vuelven a dar manifestaciones que no están relacionadas con el sector educativo y que los docentes salen en jornada escolar, volvemos a aplicar los descuentos. Entonces aquí el punto es que teníamos que sentarnos a negociar para que lo que pase de acá en el futuro sea efectivamente la protección del tiempo de los niños y las niñas y de su educación. Y eso pues es muy importante porque nosotros no teníamos nunca hemos tenido interés en descontarle a los docentes. El interés nuestro es que los niños no pierdan clases y no pierdan su jornada escolar. Entonces, en aras de lo que queremos hacer hacia el futuro, por eso hemos llegado al acuerdo de que hacia el pasado les vamos a reintegrar esos salarios, pero si se llega a incumplir eso, volvemos a descontar. ¿Cuántos, más o menos cuántos docentes no? ¿Cuántos docentes van a tener reintegro? Más o menos 700. Doctora, buenos días. ¿Cuál es el propósito de este acuerdo y cómo sería el reintegro de ese dinero? El propósito es una cosa que quedó muy clara en el acuerdo, que es que los derechos de los niños, niñas y jóvenes prevalecen sobre todos los otros derechos constitucionalmente. Y nosotros desde la Secretaría de Educación obviamente respetamos el derecho a la manifestación y la protesta, pero no podemos olvidar en ningún momento que los derechos de los niños están siempre por encima. Eso quedó muy claramente expuesto en el acuerdo y por eso hemos llegado a poder concertar alguna base para proteger ese derecho. ¿Cómo se va a hacer esto? Esto tiene pues, un tema de aplicación jurídica y logística y lo que estamos es implementando el proceso para poder ir reintegrando poco a poco. Muy importante, la expectativa de los docentes no puede ser que lo van a encontrar mañana mismo. Vamos a ver qué alcanzamos a hacer con la nómina de la próxima semana y si no, pues en el transcurso del resto del año se va a terminar de hacer el reintegro de los salarios. Sí, secretaria, Con respecto a una denuncia que ellos hacían cuando instalaron la asamblea y era por la situación de integridad física, de seguridad tanto de los niños como de los maestros en los colegios, ¿qué acuerdo se llegó a eso o qué discusión tuvieron sobre ese tema? Pues no hubo ninguna discusión sobre ese tema en particular. El tema en particular tenía que ver con el derecho prevalente de la jornada escolar de los niños y efectivamente poderles respetar ese tiempo. Y le quiero preguntar su opinión sobre lo que sucedió el miércoles, si no estoy mal, sobre la 26, sobre el vandalismo a los buses de Transmilenio de ese día. ¿Qué le comentó la señora Nelly Zaire? Dice que definitivamente no fueron los profesores, pero que sí hubo encapuchados. ¿Qué información hay sobre eso, secretaria? Muchas gracias. Pues ese campamento tuvo varias interrupciones de la 26 en momentos distintos, pues de algunos de los manifestantes. Nosotros no podemos asegurar quiénes son los manifestantes que están allá afuera.
Pues había obviamente grupos del sindicato, el sindicato está conformado por 13 miembros de junta, pues los distintos grupos de esos 13 miembros están ahí participando. Los bloqueos de la 26 pues sí se hicieron por los manifestantes, obviamente nosotros no podemos llegar a decir que efectivamente esos mismos manifestantes fueron los que vandalizaron los buses, pero pues se dio en el marco de esa protesta y de esa interrupción del flujo de la 26 y de Transmilenio. Secretaria, se ve que por lo menos son 5 días durante este año que se participaron en esas manifestaciones y de los cuales se devolverá el dinero. ¿Ya se repuso las clases o los horarios establecidos de esos 5 días? Y también, sí, claramente han determinado, han encontrado ustedes que las protestas en las que han participado los maestros pues no son, digamos, con razón a temas en torno a la Secretaría de Educación o lo que se genere, sino más bien apoyando al Gobierno Nacional y otras como las reformas. Sí, voy a empezar por el final porque me parece una pregunta muy pertinente. ¿Qué es lo que manifiesta el acuerdo y cómo nosotros queremos comunicárselo al magisterio para que los maestros de Bogotá sepan? Hicimos una distinción entre las movilizaciones y las protestas que afectan directamente los derechos laborales del magisterio o que tienen algo que ver con la educación pública, específicamente. Entonces, hacia atrás, el ejemplo perfecto. El 17 de julio hubo una manifestación que tenía que ver con el tema del servicio de salud que presta el FOMAC a los docentes. Esa es una manifestación relacionada directamente con el magisterio y con sus derechos laborales. Sin embargo, las 4 anteriores no tuvieron que ver con eso, tenían que ver, por ejemplo, con la reforma pensional del gobierno nacional. Me preguntaba alguien, ¿pero eso no afecta a los docentes? No, eso no afecta a los docentes porque los docentes tienen un régimen especial de salud y pensional y laboral. Entonces, solamente cuando se meten con su régimen específico los afecta. Hubo otra que estaba, el de la 11 de junio, que era relacionada con todas las políticas y propuestas del gobierno nacional. Volvemos a lo mismo, ahí ningún derecho laboral del magisterio se estaba viendo afectado, ni se estaba hablando de alguna reforma de la educación pública. Esa es la distinción que estamos haciendo. Adiciono a esa respuesta, lo que dijimos es, si hay una justificación sobre una manifestación relacionada, sea a sus derechos laborales o a la educación pública, lo que se va a hacer es un reintegro del tiempo. O sea, se va a compensar el tiempo que no se elaboró. ¿Por qué decimos que eso es importante? Porque también hemos tenido unas prácticas en donde lo que se hace son trabajos extracurriculares, virtuales, unas asignaciones académicas de un proyecto adicional. Los niños terminan con más trabajo en horas que no les corresponden, mientras que los docentes pues, que salen a marchar o que no se presentan a las instituciones educativas, pues no reponen el tiempo específico. Esa reposición del tiempo de esas manifestaciones, que ojalá sean muy poquitas, se tiene que hacer de acuerdo con lo que se establezca con la Secretaría de Educación, y eso también queda claramente descrito en el acuerdo. ¿Cuál es el antecedente, doctora Isabel, de este tipo de acuerdos? Pues mire, el antecedente realmente es que llevábamos muchos años en donde la Secretaría de Educación particularmente, yo puedo incluso incluir aquí al Ministerio de Educación, pues normalmente lo que se hacía era que se reponía el tiempo en actividades, y así era como que se negociaba la participación en distintas manifestaciones y protestas. Pero también quiero decir que estamos en un momento muy especial, porque ahora tenemos convocatorias a manifestaciones y protestas permanentemente. Digamos que anteriormente las convocatorias a protestas y manifestaciones en las que participaban los sindicatos de maestros normalmente estaban alrededor de temas de educación. Lo que nos ha venido pasando en los últimos años es que están alrededor de muchísimos temas y entonces estamos vulnerando el derecho a la educación y la jornada escolar de los niños de manera pues significativa. El año pasado tuvimos por lo menos 12, fueron 20 en el año, pero por lo menos 12 que se dieron en el marco de protestas y manifestaciones no relacionadas con el sector de educación. Y pues como ustedes ya saben, este año llevamos 5 y solamente una de ellas realmente estuvo relacionada con el tema de educación. ¿Ya se repuso el tiempo de esas 5 o se perdió? Perdón. No, en el acuerdo queda claro que volvemos a retomar lo que se dijo el 5 de mayo, lo que se había acordado en ese momento, y que se va a acordar una reposición de esos 5 días con el magisterio. Secretaria, una preguntita por acá. ¿Sería posible como tal que se vuelvan a aplicar esos descuentos de los cuales usted mencionaba y en qué casos específicos se presentarían estos descuentos? Muchas gracias.
Sí, es muy importante que pues, si se llegara a incumplir este acuerdo, pues obviamente las acciones administrativas que ha tomado la Secretaría volverían a ser una posibilidad. Es también muy importante explicarles qué significa para nosotros incumplir este acuerdo. El acuerdo dice que los derechos de los niños son prevalentes sobre los demás derechos y por consiguiente vamos a protegerles su tiempo escolar y su jornada escolar. Si se llegase a participar en manifestaciones y protestas que no están relacionadas con los derechos laborales del magisterio o la educación pública en general, nosotros procederíamos a empezar a hacer descuentos nuevamente. Esto no quiere decir que estemos violentando el derecho a la protesta en las manifestaciones. Nosotros obviamente respetamos ese derecho. Lo que les decimos es que si los docentes y el sindicato quieren salir a manifestarse por cosas que no están relacionadas con el sector, lo hagan en las contrajornadas. ¿Por qué la ADE y la Secretaría de Educación llegaron a un acuerdo? ¿Qué punto lo llevó a esto? Pues usted quiere realmente saber qué punto llevó a eso, justamente los descuentos que se hicieron a los maestros. Secretario, buenos días. Queda en este momento un sinsabor para los padres de familia. ¿Cómo es que la administración castiga, entre comillas, sanciona por una falta y luego se canjea esa falta y quienes perdieron al final fueron los niños? Los niños habían perdido al final igual. Nosotros, los padres de familia, no están cambiando nada y antes todo lo contrario, lo que estamos es garantizando que esto no se vuelva a repetir. Porque cuando usted sanciona a un docente por no asistir al aula, ya no asistió al aula. Y nuestro interés no es sancionar porque no asistieron al aula, sino que se queden con los niños. Entonces, la pérdida del tiempo de los padres de familia ya habían sufrido eso. Quitarle el salario de los docentes no estaba garantizando que ellos volvieran a tener el tiempo que tuvieron antes. Entonces, pues los padres de familia no están perdiendo nada, los niños, las niñas y los jóvenes de Bogotá están ganando mucho con una promesa y un compromiso de que se va a respetar el tiempo escolar de este momento en adelante. ¿Listo? Bueno, pues siendo estas las preguntas, damos por finalizada la rueda de prensa. Agradecemos a los colegas que nos acompañaron en la mañana de hoy, secretaria, al subsecretario, al jefe jurídico de la Secretaría. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.